Empezamos. Con los que estamos, tenéis la clase de subida, todas las tenéis subidas. De todas formas, los comento porque lo tengo que comentar, que la que tenéis subida, esta clase está bien, pero es de hace 3 años, había algunos errores en las transparencias y tal, se puede seguir bien, pero la voy a volver a grabar, así que hoy sí que como grabo, aunque seáis dos, tengo que avisaros de que estoy grabando la clase. No se os ve a vosotros, se ve la pantalla, pero vamos, que lo sepáis. ¿De acuerdo? Bien. Pues nada. Pues ya está, pues empezamos la clase. ¿De acuerdo? Que es lo último que nos queda por ver del curso, que serán 2 clases. De hecho, es una clase hoy, la siguiente es seguir haciendo ejercicios, que es la valoración de rentas fraccionadas, que, bueno, hemos visto lo que son rentas constantes, lo que son rentas variables en progresión geométrica y progresión aritmética. ¿Qué son las rentas fraccionadas? Pues veremos que las rentas fraccionadas es una mezcla de rentas constantes y rentas variables en progresión aritmética o geométrica, ¿de acuerdo? A la hora de hacer ejercicios, lo que veremos es que bueno, hay como muchos números y que es como tiene cierta complejidad el valorarlas, pero complejidad que no es más que como todo lo que habéis visto en rentas, que es como muy espectacular, pero todo como muy ordenado, muy mecánico. Una vez se sabe valorar una renta fraccionada, valorar cualquier renta fraccionada es igual de fácil, es siempre igual, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué es una renta fraccionada? Una renta fraccionada es una renta que al final sí que es variable, cuya periodicidad de pago es P, frecuencia M, por ejemplo, vamos a poner que sea mensual. La idea de un sueldo, me lo pagan mensualmente. En cambio, los términos de la renta son variables, pero no son variables puros, no varían con la misma periodicidad. Varían con una periodicidad que es diferente, que es una periodicidad que es mayor. Normalmente la periodicidad de variación es anual. La idea de un sueldo mensual que tiene una cláusula donde se va a revisar anualmente. ¿De acuerdo? Sueldo que cobro por meses, dentro del año siempre cobro lo mismo y cada año, cuando cambia el año, me lo revisan. ¿De acuerdo? Un ejemplo típico es una renta, un sueldo alquiler que se pague mensualmente y que se revisa, un alquiler ocurre lo mismo, pues anualmente. ¿De acuerdo? Yo el ejemplo que voy a manejar a la hora de enseñar cómo se valora este tipo de rentas, vamos a entrar a trabajar en un trabajo donde vamos a cobrar durante el primer año 2.000 euros al mes y este sueldo me lo van a aumentar, pero no mensualmente, me lo van a aumentar, me lo van a revisar cada año, aumentándomelo en un 1% acumulativo. Es decir, el aumento acumulativo es razón de variación Q exactamente igual a 1, aumento más el 1%. Es decir, hola, ¿qué tal? Yo el primer año cobro 2.000 euros al mes, al final del primer año me aumentan el sueldo, me lo multiplican por 1,01, luego durante el segundo año, durante todo el mes, yo cobro 2.000 por 1,01, a final de año ese sueldo mensual me lo vuelven a aumentar, me lo vuelven a multiplicar por 1,01, mensualmente durante el tercer año yo cobro 2.000 por 1,01 al cuadrado. Este sueldo mensual hay que colocarlo a final de mes o a principio de mes. Como es un sueldo, vamos a colocarlo a final de mes. El sueldo mensual del primer año, el del primer mes está al final de mes, el del segundo mes al final de mes, el del tercer mes al final de mes y el del mes 12 al final de mes. Durante el segundo año, este sueldo mensual, que es 2.000 euros, que lo he aumentado en 1%, vuelvo a colocarlo a final de mes. El del primer mes del segundo año a final de mes, el del segundo mes del segundo año al final de mes, y así vaig fent.
El del mes 12, al final de año, a final de mes. ¿Qué tal? Buenos días. Y para el tercer año, exactamente igual. El sueldo mensual del tercer año, que ha aumentado respecto al del segundo en un 1%, el del primer mes del tercer año al final de mes, el del segundo mes del tercer año al final de mes y el del mes 12 al final de año al final de mes. Fijaros que lo que tengo son, si queréis verlo así, 1, 2 y 3 rentas constantes. El primer año mensualmente siempre cobro 2.000 euros. El segundo año mensualmente cobro esa cantidad aumentada en 1%, 2.000 por 1,01. Y el tercer año siempre cobro dentro del tercer año lo mismo, y es lo del segundo año que he aumentado un 1%, 2.000 por 1,01 al cuadrado. Vamos a ver cómo valoramos este tipo de rentas que son muy comunes en la práctica, ¿verdad? Ya digo, la idea de cobro un sueldo mensual que me lo revisan con una cláusula anual. Y entonces, a la hora de diferenciar entre una renta variable pura y una renta fraccionada, ¿qué es lo que tengo que hacer, hombre? Una forma que no sale al 100%, pero sale al 90%, es como me cae en el examen final, el último ejercicio es una renta fraccionada. Es una forma de hacerlo. No es muy académica, pero bueno, y podemos equivocarnos. La segunda forma es identificar si la renta es constante o variable. Y si es variable, sabremos si es fraccionada o no, comparando la periodicidad de variación, perdona, la periodicidad de la renta con la periodicidad de variación. ¿Sí? La periodicidad de la renta con la periodicidad de variación. Vamos al 131, que lo hicimos. Es un ejercicio que hicimos ya hace tiempo. Me dicen, un individuo hace una aportación única a un plan de pensiones con el objetivo de recibir de aquí a 5 años y durante 10 años una renta anual. Periodicidad de la renta de los pagos anual. Y vencida de 2.000 euros el primer año, que aumenta, luego si aumenta es una renta variable, aumenta anualmente, luego la periodicidad de variación también es anual. La periodicidad de la renta y de variación es igual, es decir, cada término es diferente, es una renta variable pura, es de las que sabemos valorar. Bien, el 135. En el 135 me dicen, para la compra de un mobiliario de oficina, una empresa tiene que satisfacer pagos mensuales. Los pagos, o los cobros, o la renta es mensual. La periodicidad de la renta es mensual. Durante 2 años. El primer pago será 400 euros y cada mes los aumenta. Luego es una renta variable. Si los aumenta es que los términos varían. En 10 euros. Bien, y me dicen que cada mes los aumenta. Luego la periodicidad de variación es mensual. Es una renta variable. El término mensual de un mes es diferente al del siguiente mes. Bien, vamos al 144 que haremos hoy, pero aún no lo hemos hecho porque no lo sabemos. Bueno, lo sabemos hacer, lo sabríamos hacer, pero vamos, de una forma tan larga que no saldría a cuenta. Me dicen, una persona hace aportaciones trimestrales. Luego ya sabemos cuál es la periodicidad de la renta. Si las aportaciones son trimestrales, son trimestrales.
y vencidas durante 5 años en un plan de ahorro que ofrece el 3% efectivo anual. Me pide la cuantía acumulada a los 5 años después de la apertura, si la primera aportación es 1.500 euros, y los términos varían porque se incrementan, y me dicen que se incrementan anualmente. La aportación es trimestral, dentro de cada año las aportaciones trimestrales son iguales y cada año van revisándose las aportaciones trimestrales. Es decir, la periodicidad de variación es anual. La periodicidad de la renta y de variación no son iguales, lo que tendríamos es una subrenta trimestral constante un año, aumenta los términos de esta subrenta trimestral constante el siguiente año, etc. Luego es una renta fraccionada que no la sabemos valorar ahora. ¿De acuerdo? Es lo que vamos a ver hoy y que lo veremos relativamente rápido, lo que haremos son ejercicios y el próximo día que seguiremos haciendo ejercicios. ¿De acuerdo? ¿Qué valen las rentas fraccionadas en el examen? Pues 1,25, 1,5 puntos. ¿De acuerdo? Siempre está bien saberlo. Entra una. Es algo que es complicado en el sentido de que es una renta, hay que multiplicarla por algo, pero es sencillo porque es muy mecánico y si pillamos la mecánica no tiene más misterio. Bien. Pasos para valorar una renta fraccionada. Todas, ves igual, es común a todas. Esto que voy a hacer, estas 3 transparencias que voy a poner para valorar una renta fraccionada, valen para, es copia-pega el resto de transparencias que nos quedan del curso, ¿de acuerdo? 1 representa la renta fraccionada que tiene una frecuencia de pago M y una frecuencia de variación M'. En mi caso, yo he hablado de un sueldo en trabajar que se paga mensualmente y que se revisa anualmente y durante 3 años. ¿Sí? Resulta que durante el primer año me pagan 2.000 euros al mes y al final de cada año me lo aumentan el 1%. El segundo año me pagan 2.000 por 1,01 euros al mes y al final de año me lo aumentan %. Durante el tercer año yo cobro más mensualmente que durante el segundo y durante el primero. Cobro 2.000 por 1,01 al cuadrado euros al mes. Dentro del mes he puesto que se cobra por vencido. El sueldo del primer año del primer mes al final, el sueldo del segundo año, del segundo mes del primer año al final, el sueldo del mes 12 del primer año al final. Así para el segundo año. El sueldo del primer mes del segundo año se cobra al final, el del segundo mes del segundo año al final y el del mes 12 del segundo año al final. No estoy diciendo nada que no sepamos. Yo siempre intento representar la renta. 2. Ten claro dónde la quieres valorar. ¿Quieres hallar un valor actual o quieres hallar la cuantía acumulada en un plan de ahorro? ¿Qué es lo que se pide? Aquí me dicen, vamos a empezar, haya valor actual y final. De momento vamos a hablar del valor actual. Pues yo quiero sumar todos estos capitales en 0. Yo quiero sumar estos capitales con un tanto efectivo anual del 5%, con un tanto efectivo anual, frecuencia 1, periodicidad 1 del 5%. 3. Identifica las subrentas constantes. Siempre será muy fácil. Una renta fraccionada no es más que una concatenación de subrentas constantes. En este caso, el sueldo mensual del primer año, que siempre son 2.000, el sueldo mensual del segundo año, que son 2.000 por 1,01, y el sueldo mensual del tercer año, que es 2.000 por 1,01 al cuadrado. Tengo 3 subrentas constantes. Ya sabemos que queremos valorar. Aquí queremos sumar los términos. Bien. Nosotros sabemos hacer esta suma que tenemos que hacerla con un tanto efectivo anual del 5%. Hombre, sabemos hacer esta suma
Sería cuestión de coger estas primeras 2.000, sumarlas con las segundas 2.000, sumarlas con las 2.000 que están al final de año y sumarlas con este último término que es 2.000 por 1,01 al cuadrado. En total hay 36 sumandos. A las primeras 2.000 les quitaría el interés de un mes, de un doceavo de año, lo multiplicaría por 1 más 0,05 elevado a menos un doceavo. A las segundas 2.000 las quitaría el interés de 2 doceavos, las multiplicaría por 1 más 0,05 elevado a menos 2 doceavos. Y ahí se aniría fen. A este último capital le quitaría el interés de 3 años, lo multiplicaría por 1 más 0,05 elevado a menos 3 años. ¿Sí? Hay que sumar el valor en cero, la reducción financiera, no de 2 capitales o de 3 como hicimos el primer parcial, sino de 36 capitales. Esto que he planteado es correcto, el problema es que, bueno, igual que hay 3 años y términos mensuales, podría haber 30 años y términos mensuales o 300 años y términos mensuales. Y así ya lo tendríamos complicado con 30 años y términos mensuales, es que no acabamos ni el tercer año y ya me están quitando la hoja del examen que se ha acabado, ¿verdad? Es correcto, pero no es operativo esto. Bien. ¿Qué es lo que hacemos? También es verdad que tengo 3 subrentas constantes, podría valorar subrenta constante por subrenta constante, con la formulita de valor actual de rentas constantes. Si tengo 3 subrentas constantes es factible, si tengo 30, pues bueno, ya es más complicado. Y si tengo 300 ya menos, ¿verdad? Lo que se hace es valorar esta renta fraccionada, que tiene 3 subrentas constantes, a través de lo que se llama, vamos, la demostración de por qué está en el libro, de lo que se llama renta ficticia, que consiste en coger los últimos términos de cada subrenta constante. De la primera, los capitales, los cobros mensuales de 2.000, el último es 2.000 en el mes 12, en el año 1, pues es el que cojo. De la segunda subrenta constante, 2.000 por 1,01, que está en el mes 24, en el año 2, cojo el último. Y de la tercera subrenta constante, la del tercer año, el último término está en el año 3, en el mes 36, cojo el último. Bien, yo me voy a concentrar en valorar esta renta que me he inventado yo, que es mucho más sencilla, se le llama renta ficticia, es una renta variable pura. Fijaros que es una renta variable pura, ¿por qué? Porque todos los términos son diferentes, esta sí que sé valorarla con lo que he visto en las clases pasadas. Es una renta que sería, normalmente la variación es anual, serán rentas anuales, una renta anual, variable en progresión geométrica, el primer término es 2.000, el número de términos es tantas como rentas constantes hay, 3, 1, 2 y 3. Y razón de variación Q igual a 1,01. Yo obtengo el segundo capital multiplicando el primero por 1,01, 1 más el 1%. Se trata de valorar, quinto paso, la renta ficticia, donde quiero valorar la fraccionada. Si la fraccionada, la gorda, la quiero valorar en 0, la ficticia la tengo que valorar también en 0. ¿Forma de hacerlo? Hombre, si tengo solo 3 capitales, yo puedo sumar capital por capital. Yo podría decir, hay que valorar la renta de abajo, la pequeña, la ficticia, solo son 3 capitales, los puedo valorar capital por capital. Yo diría el valor de 2.000 descontado un año, multiplicado por 1 más el 5% efectivo anual elevado a menos 1. Más el segundo capital, que lo multiplicaría por 1 más el tanto efectivo anual elevado a menos 2. Y más el tercer capital, que lo multiplicaría por 1 más el tanto efectivo anual elevado a menos 3. Si hago este cálculo me tiene que dar 5.499,36. ¿Sí? Bien. Si hay 3 subrentas constantes, la renta ficticia tiene 3 capitales, esto es operativo. Pero si tiene 20 o tiene 200, esto ya no es tan operativo, ¿verdad? Me sale más a cuenta valorar esta renta a partir de una fórmula de valoración de rentas.
Es una renta anual, variable en progresión geométrica, la que han inventado, primer término 2000, número de términos 3, razón de variación Q igual a 1,01. Bien. Yo lo que hago es coger una fórmula que me sume estos términos de una renta variable en progresión geométrica. Voy al formulario. ¿Me sé las fórmulas? Bien, no me las sé. Pues bueno, las miro. Y lo que hago es plantearme qué pongo dentro del formulario. Primer término es 2000, número de términos 3, pues igual a 1,01 y el interés de valoración es 0,05. Siempre el problema cuando utilizo una fórmula de valoración de valor actual o valor final de rentas es si el interés que me dan, que es este 0,05, lo puedo meter dentro de la fórmula, sí o no. La renta es la que estoy valorando yo, la ficticia, es anual, la fórmula solo funciona con un tanto efectivo que sea anual. ¿Me dan un tanto efectivo anual? Sí, pues es el que meto dentro. Para ver cuál de las dos fórmulas de valoración de rentas cojo, comparo 1 más el efectivo y Q. Comparo 1 más el efectivo y Q. 1 más el efectivo es 1 más 0,05 y Q es 1,01. No son iguales, ¿verdad? Bien. Bueno, pues no son iguales. Me apunto aquí la fórmula. El valor actual es alfa 1 por 1 menos Q elevado a n por 1 más el efectivo elevado a menos n partido por 1 más el efectivo menos Q. Y sustituyo de aquí todos los datos. El primer término es 2000, Q es 1,01, n es 3 y el interés de valoración es 0,05. Es esto. Y me da 5.499,36. Es decir, la suma de 2.000 más 2.000 por 1,01 más 2.000 por 1,01 al cuadrado, la suma es 5.499. La pregunta es, ¿y esta suma dónde está colocada? Es una fórmula de valor actual, suma todos los capitales de la renta, que es anual, un año antes del primer capital. Un año antes del primer capital, que está en 1, la suma es en 0. Aquí está, 5.499,36. ¿Es aquí donde quería sumar la renta ficticia? Sí. Aquí es donde quería sumar la renta ficticia porque es donde quiero sumar la fraccionada. Bien. Nosotros sabemos que la renta ficticia en 0, la suma de estos tres capitales, vale 5.499,36. Ya hemos valorado la renta ficticia, la de abajo, pero nosotros no queremos valorar la de abajo, queremos valorar la renta gorda, la de arriba. Hay que pasar de la renta de abajo, de la ficticia, a la renta de arriba, a la fraccionada. ¿Y cómo pasamos? No exactamente como voy a comentar ahora, pero la idea intuitiva es la misma. Multiplicando por, fijaros que la renta de abajo, la ficticia, la de mentira, la que he valorado yo, consistía en coger un término de cada subrenta constante. Pero las subrentas constantes, por ejemplo, en el primer año, ¿cuántos términos tiene? No tiene uno, tiene 12. Son sueldos mensuales. Para pasar de la de abajo, que solamente he cogido este término, a la de arriba, que hay hasta 12 términos de 2000, hay que multiplicar por 12. Pero no por 12 así a lo bruto, por algo que va a ser más o menos 12. ¿De acuerdo? Bien. Nosotros, ¿cómo valoramos la fraccionada? Me es igual que sea valor final, valor actual, valor en medio, cogiendo la ficticia y multiplicándola por ese factor corrector que pone aquí, que en el numerador es un tanto efectivo con igual periodicidad que la variación, normalmente será un tanto efectivo anual. En el denominador, tanto efectivo de la periodicidad real de la renta.
En mi caso, la periodicidad real de la renta es mensual, será un tanto efectivo mensual. Nosotros, ¿cómo pasamos del valor de la ficticia al valor en cero de la renta que realmente quiero valorar yo? Multiplicando por, entre comillas, 12. No es 12, es un factor corrector. Tanto efectiva anual, ¿cuál es? Hombre, si me dicen que utilice para valorar la renta un 5% efectiva anual, es este 5%. Ese mensual del que hablo yo en el factor corrector, ¿cuál es? Es el interés equivalente, pues en efectivo mensual. ¿Cómo hallo el equivalente al efectivo mensual a partir del anual? Equivalencias entre interés compuesto e interés compuesto. ¿Cuándo es equivalente un tanto efectivo anual y uno mensual? Cuando 1 más el anual elevado a más su frecuencia elevado a más 1 se iguala a 1 más el mensual elevado a más su frecuencia elevado a más 12. El anual lo conocemos, 0,05. Tendríamos que hallar de aquí el mensual equivalente, que es 0,00407. ¿Sí? Es decir, este es el valor actual de la ficticia y este es el factor corrector. Si dividís 0,05 partido 0,00407, fijaros que yo tengo que pasar, para pasar de la ficticia a la fraccionada, si no somos muy finos, diremos, hombre, la ficticia solamente hemos cogido un término de la primera subrenta constante. Si queremos coger los 12, multiplica por 12, ¿verdad? Pues si dividís 0,05 partido por 0,00407, es 12,0 algo. Bien. Y el valor actual de la renta gorda es 67.491,36. Bien, y también me pedían haya el valor final. Formas de hacerlo hay muchísimas. La primera forma, la dejo que lo compréis vosotros, es, si no he hecho el valor actual, pues coger la renta ficticia y hallar el valor final con una fórmula de valor final y aplicar el factor corrector, exactamente igual. Otra forma de hacerlo es, bien, yo sé cuál es el valor actual de la renta ficticia. El valor actual de la renta ficticia es 5.499,36. Si yo lo que quiero es valorar la renta fraccionada, la gorda aquí, yo lo que quiero es valorar la renta ficticia también al final. ¿Cuál es el valor final de la renta pequeña, de la renta ficticia? Si el valor actual es 5.499,36, el valor final es esta misma cuantía, 5.499, al que le sumo los intereses de 3 años, ¿verdad? Lo multiplicaría por 1 más 0,05 elevado a más 3. Esto es 6.366,2. Bien. ¿Y cómo paso del valor final de la ficticia al valor final de la gorda, de la fraccionada? Multiplicando por el mismo factor corrector, multiplicando entre comillas, más o menos por 12. ¿Cómo paso del valor final de la ficticia al valor final de la fraccionada? Multiplicando por el factor corrector, que es el mismo. El numerador, el tanto efectivo anual, 0,05. El denominador, tanto efectivo de igual frecuencia y periodicidad que la renta, que es 0,00407 no sé qué, no sé cuántos.
Esto es 78.129,68. Si estamos muy vagos, ¿podíamos haber acabado antes? Sí. Si nosotros en C hemos dicho que el valor actual de la renta gorda, de la renta fraccionada, es 67.000, ¿cuál es el valor final de esta misma renta gorda? Olvídate de la renta fraccionada, tienes la suma de los 36 capitales, que es 67.000 en cero. ¿Cuál es su suma al cabo de los 3 años? Simplemente el valor final es el valor actual, transportado desde donde está el valor actual hasta donde quieras, ya su equivalente, que es al cabo de los 3 años, multiplicado por 1 más 0,05 elevado a más, porque sumo intereses 3 años, y me tiene que dar 78.129,68. Bien. Hoy vamos a hacer ejercicios. Ahora y el próximo día. ¿De acuerdo? Lo que haré será también subiros un par de exámenes, por si queréis ver cómo son. Bien, el 143. Me piden, haya el valor actual de una renta inmediata, vencida y mensual, renta mensual, de duración 10 años, es decir, 0, 1, 2, dura hasta 10 años, según un interés 4,8% nominal de periodicidad mensual en los casos siguientes. Bien, me dicen que durante el primer año el término mensual es de 100 euros y disminuye un 5% anual acumulativo. ¿La renta es constante o es variable? Es variable porque los términos disminuyen. ¿Variable normal o variable fraccionada? Hay que comparar la periodicidad de pago y la periodicidad de variación. ¿Esta renta cómo se paga? ¿Cómo es? ¿Cuál es la periodicidad de la renta? Me dicen que es mensual. ¿Y estos términos mensuales cómo varían? Me dicen que varían, disminuyen anualmente. La periodicidad de pago y la periodicidad de variación no son iguales. Luego es una renta fraccionada. Bien. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? En primer lugar, represento la renta fraccionada, que es mensual y la variación es anual. Y lo que hago es, bien, vamos a ver cómo funciona. Me dicen que durante el primer año el término mensual es de 100 euros al mes. Y estos términos lo que hacen es disminuir un 5% anual acumulativo. En cuanto al aumento o la disminución es porcentual acumulativa, es progresión geométrica, razón de variación Q exactamente igual a 1. Me dicen que es disminución, 1 menos, y el porcentaje de disminución es el 5%, 1 menos el 5%, que es 0,95. ¿Qué ocurre eso? ¿Qué ocurre? Que durante la renta es mensual, los 10 años los voy a dividir en meses, 10 años son 120 meses, el primer año abarca los 12 primeros meses, el segundo año del mes 12 al mes 24, así sucesivamente, el décimo año del mes 108 al mes 120, lo que ocurre es que durante el primer año los términos son 100 euros al mes. Y al final de año estos términos disminuyen un 5%. Se les multiplica por 0,95. Durante el segundo año los términos son 100 por 0,95 elevado a 1 euros al mes. Y al final de año se les volverá a multiplicar por estos términos mensuales. Al final de año se les va a volver a disminuir, se les volverá a multiplicar por 0,95. Así pues, al inicio del décimo año se las habrá multiplicado por 0,95 y los términos mensuales serán
Si para el segundo año es 0,95 elevado a 1, para el décimo año 0,95 elevado a 100 por 0,95 elevado a 1. Los términos varían anualmente, he puesto el tiempo en años, pero los términos se pagan mensualmente. También he puesto esos años a cuántos meses o a qué momento mensual corresponde. Bien, y me dicen que los términos son vencidos, es decir, durante el primer año los términos mensuales, el término de 100 euros del primer mes del primer año se paga al final de mes. El del segundo mes se paga al final del segundo mes. Y el del mes 12 se paga al final del mes 12. Durante el segundo año ocurre exactamente lo mismo. El del primer mes del segundo año, 100 por 0,95, se paga al final del primer mes del segundo año, el del segundo mes del segundo año al final del segundo mes del segundo año y así sucesivamente. Para el décimo año ocurre exactamente igual. El del primer mes del décimo año al final del primer mes y el del mes 12 del décimo año al final del mes. Segundo paso, identifica dónde quieres valorar la renta. Yo quiero hallar, me dicen, el valor actual. Tres, identifica las subrentas constantes. Esta renta, lo que son 100 euros mensuales el primer año, que varían anualmente y eso durante 10 años. Ahí, cada uno de los años tiene una subrenta constante diferente. El primer año los términos son 100, el segundo año los 12 términos son 100 por 0,95, así hasta el décimo año, la subrenta constante 10, que los términos son 100 por 0,95 elevado a 9. Hay hasta 10 subrentas constantes. Bien, cuarto paso, construye una renta ficticia cogiendo los últimos términos de las subrentas constantes. De la primera subrenta constante 1, el último término está en el mes 12, en el año 1, aquí. De la segunda subrenta constante, el término 100 por 0,95 está en el mes 24, en el año 2, aquí. Así sucesivamente. Y para el décimo año, el último término es 100 por 0,95 elevado a 9, al cabo de 10 años, aquí. Bien, nosotros nos vamos a concentrar en valorar no la renta de arriba, que es muy gorda, sí la renta de abajo, que es muy fácil de valorar o ya la conocemos. Es una renta que es variable pura, el segundo capital es diferente ya al primero, no es una sucesión de rentas constantes. Es una renta anual, entre el primer capital y el segundo transcurre un año, variable en progresión geométrica, el primer término es 100, el número de términos tantos como subrentas constantes hay, que eran 10, pues 10, y razón de variación Q igual a que multiplico al primer término para obtener el segundo, le multiplico por 0,95, ¿verdad? Bien. ¿Qué hacemos? Pues lo que hacemos es valorar esta renta ficticia. ¿Con qué? Pues con el interés que me den. Puede ser un tanto efectivo anual, que muchas veces me dan el interés de valoración como tanto efectivo anual, o puede no serlo. Tengo que leer qué interés me dan. Me dicen que yo tengo que utilizar un 4,8% nominal de periodicidad mensual. Bien, yo utilizo un tanto nominal de periodicidad mensual, que es el 4,8. No es un tanto efectivo anual, es un nominal pagable mensualmente. No utilizo nunca el tanto nominal, sino que yo para trabajar utilizo el tanto efectivo mensual, que es el nominal por el periodo. Al año me pagan 0,048, pero periodificado por meses, que me pagan cada mes, pues dividido por 12, 0,004, ¿verdad?
Se trata de sumar estos 10 términos, los de la renta ficticia, donde quiero yo valorar la fraccionada. Aquí es donde quiero hallar yo el valor de la renta ficticia. Bien, vamos a hacerlo con una fórmula de valor actual. ¿La sé? Bien, ¿no la sé? Pues voy y las miro. Renta variable en progresión geométrica, no tengo una fórmula, sino que tengo dos. Primer término de la renta, 100. Número de términos, 10. Razón de variación Q igual a 0,95. Y interés de valoración es el 0,004. Siempre tengo el mismo problema. Normalmente los parámetros me son fáciles de identificar, excepto el interés, que tengo que tener cuidado con él. Tengo que plantearme si el interés que tengo de entrada me vale o hay que hacer algún pequeño cambio. La renta es anual, frecuencia 1, entre un capital y el siguiente transcurre un año, tanto efectivo. Luego la fórmula pide un tanto efectivo anual. ¿Tengo un tanto efectivo anual? No, tengo un tanto efectivo mensual. Luego este 4 yo no lo puedo meter dentro de la fórmula. Tengo que meter un tanto efectivo anual. ¿Qué tanto efectivo anual? El que sea equivalente al anual al mensual que me dan, ¿verdad? Yo plantearía cuando son equivalentes uno anual y uno mensual, cuando uno más el anual elevado a más su frecuencia es igual a 1 más el mensual elevado a más su frecuencia. Conocemos el mensual, que es 0,004, de aquí despejaríamos el anual. Es este 0,04907. Perdona, es 907. Bien. Bien, ahora hay que ver cuál de las dos fórmulas elijo. Hay que comparar 1 más el efectivo, que es 1 más 0,049, no sé qué, no sé cuántos. Y Q, que es 0,95. No son iguales, cogería esta fórmula de cuando 1 más el efectivo no es igual a... Bien. Pondría el primer término es 100, Q es 0,95, N es 10, y el tanto efectivo no es de entrada el que me dan este 4 mensual, sino este 4,9. Es esto de aquí. Bien. Cuando sumo estos tres capitales, la suma de estos tres capitales me da 635. La pregunta es, ¿y este capital 635 dónde está situado? Es la que estoy valorando yo, la ficticia, la que he inventado, es una renta anual, está situado un año antes del primer capital porque es la fórmula de valor actual, aquí. ¿Es aquí donde quería valorar la ficticia? Sí, porque es ahí donde quiero hallar el valor de la fraccionada. Pues no hago nada más. Bueno, sí que hago algo más. Digo, hombre, ya he valorado la renta pequeña, pero es verdad que quería valorar yo esta renta tan pequeña. No, yo quería valorar la renta de arriba, la renta gorda.
¿Cómo paso de la renta pequeña a la renta gorda? Hombre, de la ficticia no es más que la fraccionada, que solamente he cogido, por ejemplo, de la primera subrenta constante un término. Pero es que en la fraccionada, esta primera subrenta constante no tiene un término, tiene hasta 12 términos, ¿verdad? Es una renta mensual. Pues si quiero tener en cuenta los 12, habría que multiplicar 635,06 por 12. Claro, no por 12 hacia lo bruto. Nosotros lo que hacemos es cómo valoramos la renta gorda, la de arriba, cogiendo el valor de la ficticia y multiplicándolo por un factor corrector que en el numerador es tanto efectivo anual, los términos varían anualmente, en el denominador tanto efectivo, en este caso mensual, porque nuestra renta es mensual. Numerador anual porque la variación es anual, en el denominador tanto efectivo mensual porque la renta es mensual. El tanto efectivo anual lo conocemos, es este 0,049 no sé qué, no sé cuántos, y el mensual, pues el que me han dado para valorar la renta. Me daban un tanto nominal pagable mensualmente del 4,8, el efectivo mensual es 0,004. Es decir, a 635,06 realmente lo multiplicaríamos por el factor corrector que es este de aquí. Que si hacéis el cálculo, el factor corrector os da algo así como 12, algo. Es la idea de 12, hay que multiplicarlo por 12. Bien. Hacemos el 144. Me dicen, una persona hace aportaciones trimestrales y vencidas durante 5 años en un plan de ahorro al 3% efectivo anual. Es decir, este plan de ahorro dura 0, 1, 2, así hasta 4 y 5 años. Y las aportaciones son trimestrales, es decir, los 5 años yo los dividiré en trimestres. El primer año son 4 trimestres, el segundo año del trimestre 5 al trimestre 8, así hasta el año 5, 1, 2, 5. El año 5 es del trimestre 16 al trimestre 20. Me piden cuánto he acumulado al cabo de 5 años si la primera aportación es de 1.500 euros y se incrementa, ¿de acuerdo? Luego, renta constante o variable. La aportación se incrementa, pues es una renta que es variable. Ahora hay que ver si es fraccionada o no es fraccionada. Hay que comparar la periodicidad de pago, y la periodicidad de variación. La periodicidad de pago. Bien. Me dicen que aportaciones trimestrales. Pues es trimestral. La periodicidad de variación de la renta. Estas aportaciones trimestrales anualmente se incrementan. Pues la variación es anual, ¿verdad? La periodicidad de pago y de variación no son iguales. Es una renta de estas que hay que montar la renta ficticia y después corregirla. ¿Qué hacemos? Pues vamos a representar la renta fraccionada, que la renta es trimestral, pero los términos, las aportaciones, lo que hacemos es aumentarlos anualmente, en un 2% acumulativo. Luego la variación es un 2% acumulativo, es geométrica. Es Q igual a 1, aumento, más el 2%. Incremento más y el 2%. Vamos a ver cómo funcionan estas aportaciones. Me dicen que la primera aportación trimestral, luego también el resto, durante el primer año son 1.500 euros. Y al final de año se aumentan estas aportaciones trimestrales en 1,02. Luego, el segundo año, las aportaciones trimestrales son 1.500 por
1,02, si queréis, por 1,02 elevado a 1. Y al final de año, estas aportaciones trimestrales aumentarán un 2%, se multiplicarán por 1,02. Así sucesivamente. Las aportaciones se hacen durante 5 años, luego las aportaciones del quinto año, si las del segundo es por 1,02 elevado a 1, las del quinto año por 1,02 elevado a 4. Bien. Estas aportaciones me dicen que son mensudas. Es decir, las aportaciones trimestrales del primer año son al final del trimestre. La del primer trimestre del primer año al final, la del segundo trimestre del primer año al final, la del tercer trimestre del primer año al final. Así ocurre el resto de años. La aportación del primer trimestre del segundo año al final, la del segundo trimestre del segundo año al final y la del cuarto trimestre del segundo año. Y la del primer trimestre del quinto año al final y la del último trimestre del quinto año al final del trimestre. Ya hemos identificado la renta, aportaciones. 2. ¿Qué quiero hacer con ellas? Cuantía acumulada. ¿Cuánto suman al cabo de 5 años? 2. Identifica dónde la quieres valorar. 3. Identifica las subrentas constantes. Son rentas trimestrales cada año. La primera subrenta constante es de término 1500 durante 4 trimestres. La segunda subrenta constante es de término 1500 por 1,02 durante 4 trimestres el segundo año, así sucesivamente. La última subrenta constante, la número 5, es de término 1500 por 1,04. Una vez identificado las subrentas constantes, lo que hago es construir la renta ficticia. De la primera subrenta constante de término 1500, cojo 1500 que está en el año 1, en el trimestre 4. De la segunda subrenta constante de término 1500 por 1,02, cojo el último término, 1500 por 1,02, que está en el trimestre 8, en el año 2. Así voy haciendo con la tercera, con la cuarta y con la del año 5. Cojo el último término, 1500 por 1,02 elevado a 4, al cabo de los 20 años, de los 20 trimestres de los 5 años. Luego tengo una renta que es anual, entre un capital y el siguiente transcurre un año, es variable, el segundo capital es diferente al primero, primer término 1500 y varía en progresión geométrica, razón de variación Q igual a 1,02, el segundo término lo obtengo multiplicando al primero 1,02 y el número de términos es 1 por cada subrenta constante. De cada subrenta constante cojo el último término, en total si hay 5 subrentas constantes hay 5 términos. El quinto paso es valora la renta ficticia, donde quiero valorar la fraccionada. Yo la fraccionada, la renta gorda, la quiero sumar aquí. Luego la renta ficticia también la querré sumar aquí. ¿Con qué interés? Pues con el interés que me dicen que tengo que utilizar. Según el enunciado, el interés de valoración es un 3% efectivo anual. Es decir, según el enunciado, tengo que utilizar un tanto efectivo anual del 3%. Bien, se trata de sumar esta renta ficticia de 5 capitales, al final es la idea de valor final. Bien. Bien. Pues buscamos la fórmula. Valor final de una renta variable en progresión geométrica. ¿Qué parámetros pongo? El primer término es 1500, el número de términos es 5, la razón de variación Q es 1,02,
Y donde siempre hay problemas es en el interés de valoración, que es el 3%. Tengo que ver si este 3% efectivo anual lo puedo poner así a las bravas o hay que hacer algún cambio. Yo estoy valorando la renta ficticia, es en la que me concentro, es una renta anual. La fórmula pide un tanto efectivo que sea anual. Me dan ya un tanto efectivo anual, es el que meto dentro de la fórmula, no hay ningún problema. Me vale para meterlo dentro de la fórmula. Comparo 1 más el tanto efectivo y Q. 1 más el tanto efectivo es 1 más el 3% y Q es 1,02. No son iguales. Cojo la fórmula de cuando no son iguales. Q es 1,02, N es 5, el interés de valoración es 0,03 y el primer término es 1500. Bien, hago el cálculo y me da 8.278,99. ¿Qué es lo que he hecho? Sumar estos 5 capitales y los he colocado, fórmula de valor final, ¿dónde está el último capital? Aquí están situados estos 8.278,99 euros. La pregunta ¿es aquí donde quería sumar la renta que me he inventado yo, la ficticia? Sí, porque es donde quiero valorar la fraccionada. Pues no hago nada más que pasar de la ficticia a la fraccionada. Yo realmente no quiero valorar. Yo realmente no quiero valorar esta renta pequeña. Yo quiero valorar la renta gorda, la renta grande. ¿Y cómo paso de la renta pequeña a la renta grande? Pues multiplicando por, fijaros que en la renta pequeña, la ficticia, ya la he construido cogiendo de la grande, la fraccionada, únicamente el último término de cada subrenta constante. Por ejemplo, de la primera, el último. Pero cada subrenta constante tiene 4 términos, ¿verdad? La primera subrenta constante son términos trimestrales, realmente hay 4. Yo para pasar del valor de la ficticia al valor de la fraccionada tendría que multiplicar por, no exactamente, pero por algo que se parece mucho a 4, ¿verdad? Bien. Nosotros tenemos el valor de la ficticia, 8.278,99. Tenemos que hallar este valor, pero en la fraccionada. ¿Cómo pasamos de la ficticia a la fraccionada? Multiplicando por el factor corrector. ¿Cómo construimos el factor corrector? En el numerador, tanto efectivo de igual periodicidad que la variación de la renta, que suelen ser anual. En mi caso, los términos de la renta varían anual. En el denominador, tanto efectivo del pago de la renta. En este caso, fijaros que mi renta se paga trimestralmente, la que estoy valorando yo es trimestral, tendría que poner un tanto efectivo que sea trimestral. El anual lo conocemos, es 0,03, tendríamos que poner en el denominador el trimestral. ¿Cómo hallamos el trimestral? Pues bien, cuando es equivalente un trimestral a un anual, cuando 1 más el anual elevado a más la frecuencia elevado a más 1 es igual a 1 más el trimestral elevado a más su frecuencia elevado a más 4. El anual lo conocemos, es 0,03. De aquí despejaríamos el trimestral equivalente, que es este 0,007417. Este es el factor correcto. Si hacéis 0,03 partido 0,00741, os da algo así como 4, algo. Bien. Hacemos el último ejercicio.
Lo dejaríamos aquí y el próximo día ya acabaríamos todas las transparencias, ¿de acuerdo? Que es, con las mismas rentas fraccionadas, poner alguna pequeña, entre comillas, pues dificultad, tipo pues alguna anticipación, algún diferimiento. Bien. Me dicen, una persona desea obtener la concesión durante 20 años, es decir, que mi operación financiera o mis capitales financieros se dividen en 20 años. Y también la divido en meses porque espero que los ingresos, obtener unos ingresos que sean mensuales. Estos 20 años se dividen en 240 meses. El primer año en los 12 primeros meses, el segundo año del mes 12 al mes 24 y así voy haciendo. Se espera que estos ingresos sean 30.000 euros mensuales durante el primer año y aumentarán anualmente. Bien, hay que ver si esta renta es constante o variable. Si los ingresos se espera que aumenten, es una renta variable. Y si es variable pura o es una mezcla de constante y variable, es decir, es una fraccionada. Bien, hay que comparar la periodicidad de pago y la periodicidad de variación. La periodicidad de pago me dicen que los ingresos son 30.000 euros mensuales. La periodicidad de pago es mensual. Y la periodicidad de variación me dicen que los ingresos aumentarán anualmente. Es decir, estos ingresos mensuales cambian, se revisan, aumentan. La periodicidad de variación es anual. No es igual la periodicidad de pago y de variación, ¿verdad? Luego es una renta que es fraccionada. ¿Y estos términos de la renta fraccionada cómo varían? Pues varían según una progresión geométrica porque me dicen que aumentan anualmente un 5% acumulativo, progresión geométrica Q exactamente igual a 1, aumento, 1 más, y un 5%, 1 más el 5%. Vamos a representar esta renta. Me dicen que estos ingresos mensuales durante el primer año son 30.000 euros al mes y al final de año aumentan en un 5%, se multiplican por 1,05. Luego el año 2 serán 30.000 por 1,05 elevado a. A final del segundo año aumentan un 5%, se multiplican por 1,05. Así voy haciendo. De tal forma que al principio, al final del año 19 o al principio del año 20 se multiplican por 1,05, incrementan otra vez un 5% y durante el año 20 sería así durante el año 2 por 1,05 elevado a 1, durante el año 20 por 1,05 elevado a 19. Bien. Y aquí me falta un dato, me dicen ingresos mensuales, pero no me dicen si son vencidos o son anticipados. Si os ocurriera así, me lo tenéis que preguntar. Como son ingresos, normalmente se consideran vencidos, ¿de acuerdo? Si no, tendría que haberme puesto ingresos mensuales vencidos o mensuales anticipados. Los considero vencidos, es decir, estos 30.000 euros al mes son los del primer mes al final, los del segundo mes al final y los del mes 12 al final. Para el segundo año, los ingresos mensuales son al final de mes. El primer mes del segundo año al final, el segundo mes del segundo año al final y el mes 12 del segundo año al final. Y así voy haciendo. Y durante el año 20 los ingresos mensuales serán 30.000 por 1,05 elevado a 19, que el primer mes del año 20 al final, el segundo mes del año 20 al final y el último mes del año 20 al final. Bien. Lo que tenemos es una renta fraccionada que se paga mensualmente y los términos varían anualmente. Me dicen ¿dónde quiero pagar la renta? Valor actual. Aquí es donde quiero hacer la suma.
3. Identificar las subrentas constantes. Es muy fácil. Los ingresos mensuales del primer año, que son 30.000. Los ingresos mensuales del segundo año, que también son 12, que son 30.000 por 1,05. Los ingresos mensuales del tercer año, que sería mensualmente 30.000 por 1,05 elevado a 2. Y los ingresos mensuales del año 20, que también son 12, que son 30.000 por 1,05 elevado a 19. Cada año es una subrenta constante mensual. Bien. Construye la renta ficticia tomando los últimos términos de cada subrenta constante. De la primera subrenta constante, que los ingresos son 30.000 mensuales, el último está en el año 1, en el punto anual 1. De la segunda subrenta constante, que los ingresos mensuales son 30.000 por, aquí esto, vale, esto es 1,05. El último término es 30.000 por 1,05 elevado a 1, que está en el mes 24 del año 2. Y así voy haciendo. Para la última subrenta constante, la del año 20, el último término está en el año 20 a los 240 meses. Y ya os comento que aquí errata que esto no es 0,95 sino 1,05. No cambia nada, los cálculos ni nada de eso, ¿de acuerdo? Bien, ya tenemos la renta ficticia. La pregunta es, ¿dónde quiero sumar la renta fraccionada? ¿Dónde quiero sumar la renta fraccionada? En 0. Luego, ¿dónde hago la suma de los términos de la renta ficticia? También en 0. ¿Sí? En total tengo 20 términos, ¿verdad? Hay que sumar los términos de la renta ficticia en 0. ¿Con qué interés? Bien, con el interés que me den en el enunciado. Me dicen que yo valore con un 5% efectivo anual. ¿Nosotros sabemos valorar la renta ficticia con el tanto efectivo anual sin utilizar fórmulas? Sí. Entonces podríamos decir que esto es 30.000 más 30.000 por 1,05, así está, más 30.000 por 1,05 elevado a 19, ¿verdad? El primer capital lo descontaríamos un año, lo multiplicaríamos por 1 más 0,05 elevado a menos 1. Más el segundo capital lo descontaríamos 1 y 2 años, lo multiplicaríamos por 1 más 0,05 elevado a menos 2. Y así iríamos haciendo. El último capital, el que está al 20, lo descontaríamos 20 años, lo multiplicaríamos por 1 más 0,05 elevado a menos 20. Bien, esto es correcto, me tiene que dar 571.428,6. El problema que tengo es que hay 20 capitales y puede hacerse un poco largo, ¿verdad? Y ya, si en vez de 20 hay 200, pues aún más largo. Bien, yo lo que haría sería identificar qué ocurre con la renta ficticia. La renta ficticia, que la quiero sumar, pero porque aquí es donde quiero sumar la fraccionada. Es una renta anual, entre el primer capital y el segundo capital transcurre un año. Variable en progresión geométrica. Yo al primer capital lo he multiplicado por 1,05 para obtener el segundo capital. Con primer término 30.000, número de términos 20, uno por cada subrenta constante. Y razón de variación Q igual a 1,05 y tengo que valorarla en 0 porque es aquí donde quiero valorar la fraccionada. Lo hago con la fórmula de valoración de un valor actual, ¿verdad? Lo que tengo que identificar es en la fórmula de valor actual qué parámetros pongo. El primer término es 30.000. El número de términos es 20, la razón de variación es 1,05 y el interés de valoración es 0,05.
Siempre tengo el problema del interés de valoración si el que me dan me vale o hay que hacer algún pequeño ajuste, ¿verdad? Ahí me dan un tanto efectivo anual, la renta es anual, la que estoy valorando yo, que es la que me he inventado, que es la ficticia, es la que valoro, es la que se valora realmente, utilizo un tanto efectivo anual. Es este el que meto dentro de la fórmula, el que me dan, ya me dan un tanto efectivo anual del 5%, este me vale. Este es el que meteré dentro de la fórmula, la renta es anual, la fórmula pide un tanto efectivo anual, ¿sí? Comparo 1 más el efectivo de valoración y Q. 1 más el efectivo es 1 más 0,05 y Q es 1,05, que son iguales. Bien. Pues aplico la fórmula. Sé cuál es el primer término, 30.000, sé cuál es el número de términos, 20, y sé cuál es el interés de valoración, el 0,5. ¿Sí? Hago el cálculo y me da 571.428,6. La pregunta es, ¿qué es este resultado? Es el resultado de sumar todos estos capitales, estos 20 capitales, 1, 2, 20, estos 20 capitales, sumados ¿dónde? 571 está un periodo antes del primer capital. Si la renta es anual, es una fórmula de valor actual, un año antes del primer capital en cero. Aquí está 571.428,6. ¿Es aquí donde quería hacer la suma? Sí, es aquí donde quería hacer la suma. Pues no hago nada más. Solamente me falta pasar de la renta ficticia, la pequeña, no es la que quiero valorar yo. Yo realmente quiero valorar la renta grande, la fraccionada. ¿De acuerdo? Bien. ¿Por qué tengo que multiplicar? Fijaros que yo para construir la renta ficticia he cogido, por ejemplo, de la subrenta constante que había 12 capitales, eran términos mensuales solamente uno. Yo tengo que coger los 12 para valorar la renta grande, ¿verdad? Multiplicaré por 12. Bien. Lo hacemos, pero no multiplicamos por 12 hacia lo bruto. Lo que hacemos es coger el valor de la ficticia y para pasar al valor de la fraccionada, multiplicamos por un factor corrector que es, en nuestro caso, aproximadamente 12, pero no ponemos 12 a lo bruto. Lo que ponemos es el numerador, tanto efectivo de la periodicidad de variación de la renta, las fraccionadas corresponden a la idea de revisión anual, alguna cláusula anual de algún contrato, es al en el denominador tanto efectivo que es la periodicidad de la renta, en mi caso, la frecuencia de pago de la renta. ¿Conocemos el tanto efectivo anual? Sí que me lo dan, es este 0,05. ¿Cuál es el tanto efectivo mensual? Pues el que sea equivalente. Hallaríamos cuando son equivalentes un tanto efectivo anual y uno mensual, cuando 1 más el anual elevado a más la frecuencia, elevado a más 1 es igual a 1 más el mensual, elevado a más la frecuencia, elevado a más 12. El anual lo conocemos, es 0,05, de aquí despejaríamos el mensual. Bien, esto es 7.012.901,45. Bien. Yo el próximo día lo que seguiré es haciendo ejercicios, el 146, los que tenéis en las transparencias, el 147, el 150, el 152. ¿De acuerdo? Lo que hay con estos ejercicios es igual alguna pequeña dificultad nueva que ocurre si son la renta fraccionada aritmética, que no tiene ningún problema, se hace exactamente igual. ¿De acuerdo? Y enseñaría también
a los que queráis verlo, el examen parcial, ¿de acuerdo? Y subiré 2 exámenes finales y seguramente también pues el vídeo comentando algún ejercicio que me haga gracia, porque al final, ¿cómo será el examen final? Pues hombre, no lo sé. ¿Cómo es el examen parcial? Pues son ejercicios de clase, ¿verdad? Pues el examen final es un poco el mismo concepto. No tiene más. ¿De acuerdo? Si pongo a hacer ejercicios en clases para preguntar eso, no para preguntar otra cosa diferente. A mí tampoco me gusta perder el tiempo. Lo perderéis, sino vosotros sí lo estaría perdiendo. También yo. ¿De acuerdo? Pues aquí lo dejamos.